Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, intercambiando hoy el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante por un lugar maravilloso en la zona de Ávila, donde nuestro invitado de hoy tiene su centro de creación, un espacio maravilloso acorde a una obra irrepetible. Hay nombres que no necesitan presentaciones largas, porque forman parte del paisaje emocional de varias generaciones sin que muchos lo sepan del todo. El invitado de hoy es uno de ellos. Porque hubo un tiempo en el que la música no solo se escuchaba, se miraba, se tocaba, se coleccionaba. Y ahí, en ese territorio donde una portada podía cambiarlo todo, donde una tipografía podía definir una época, apareció una mirada distinta. Nuestro invitado de hoy no solo diseñó discos, ayudó a construir el imaginario visual de una generación. Desde los años 80, desde esa mezcla irrepetible de intuición, riesgo y libertad, su trabajo ha estado en el cruce entre la música, el arte, el cine y la publicidad. Ha pasado por todos los lenguajes, pero siempre con una idea muy clara, que la cultura también se construye desde lo visual, desde lo que envuelve a la canción, desde lo que lo hace reconocible antes incluso de sonar. Hoy vamos a hablar de todo eso, de portadas, de escenas, de industria, de derechos, de oficio, pero también de una forma de mirar al mundo que ya casi no existe. Un inmenso honor, un sueño cumplido, recibir hoy en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical a la palabra y el testimonio de Óscar Mariné. Bienvenido, Óscar. Muchísimas gracias. Mira que me ha costado que haya tenido que venir hasta esta presentación tan fantástica. Bueno. Tenía que estar acorde con el personaje. Ya sabes que son muchos años detrás de ti para conseguir este encuentro. Fuimos vecinos durante una época y en el barrio Justicia, pero bueno, la verdad es que ha merecido la pena pues, poder conocer además este entorno tan estupendo, así que nada, lo he dicho, bienvenido y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Yo también te he seguido a la pista mientras que me escapaba de tus invitaciones, pero te seguía a la pista desde mucho antes de que me tiraran los tejos y te vengo vigilando desde hace tiempo y ya me he dado cuenta del tipo de peligro que eres y nada, encantado de estar aquí contigo. Genial. Bueno, vamos a intentar hacer un poco un repaso, ¿no? de una vida apasionante que empieza, bueno, te he preguntado antes fuera de cámara, ¿estudiaste Bellas Artes? Y me has dicho que no, que tu padre te prohibió estudiar Bellas Artes. ¿Cómo fue ese momento? Ese momento fue, pues, nada, terminas los estudios del colegio y eran unos años 69, eran un momento muy especial, muy de cambio, muy de revolución, y, o sea, pues, tanto en el mundo de la música como en todo lo demás. Y nada, pues yo quería... O sea, realmente la única cosa que sabía hacer bien yo en el colegio era dibujar bien, me gustaban otras cosas, la historia, la geografía, pero bueno, pues, quiero estudiar arte, pero a mi padre no le pareció adecuado. Él era operador de cine y había sufrido mucho en la vida de estar siempre pues, en el aire, ¿no? Y bueno, pues le sonaba muy bien que su hijo fuera abogado en vez de artista. Y nada, pues me metí en Derecho y no hice nada. Al poco tiempo me fui de España y me compré una furgoneta, una Volkswagen, que era lo que molaba en aquel momento. Pues me compré la furgoneta porque fui a trabajar a un campo de trabajo, porque mi padre me dio 1 euro, o sea, 100 pesetas de la época para que no me faltara de nada. Y me regaló una Rolleiflex. Me dijo, ya con 100 pesetas y la Rolleiflex ya tienes tu vida solucionada. Y efectivamente, así fue. Con 100 pesetas y la Rolleiflex, pues empecé siendo fotógrafo y me fui a trabajar. Con un amigo nos compramos una furgoneta y esa fue mi universidad. Y estuve viajando por toda Europa, sobre todo, en furgoneta, pero por los sitios más avanzados, por Holanda, por Suecia. Y entonces, pues ahí viendo y mirando y estudiando, que pues hice toda mi carrera. Cuando volví a España era un licenciado en la vida. En la vida. Ya he pasado 5 años en una Volkswagen en aquellos tiempos. Pasada. Pues era maravilloso. ¿Qué pasó? Era una época en que la gente
al comienzo íbamos en autostop y la gente te paraba y nosotros solo nos relacionábamos con la gente que llevaba el pelo largo. Y entonces ya era una secuencia muy sencilla, porque llegabas a una ciudad y te encontrabas ibas por la calle, te encontrabas a uno que llevaba el pelo largo y ya tenías un hermano. Y luego seguramente tenía una amiga y ya tenías una novia. Y luego la novia tenía una madre y te invitaban a su casa, en fin. Era un momento estupendo para viajar y bueno, pues yo tuve la suerte de pasar unos años pues, en Escandinavia, sobre todo, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca. Estuve en el arranque de Cristiania. Yo fui de los primeros que llegaron a Cristiania, cuando aquello era un sueño. Y todo lleno de gente espléndida y nada, que lo pasábamos muy bien. Y venían los grupos a Dinamarca y actuaban gratis. Los Who en Cristiania actuando gratis en las duchas, que íbamos por la mañana a ducharnos, era un cuartel, y habían tirado el edificio y habían quedado las cañerías. Entonces todo eso se convirtió en una ducha gigante, y entonces salía todo el mundo allí, como Dios le trajo al mundo, y los Who con otros amigos en un escenario tocando gratis para los que estaban allí. Eso era Dinamarca en aquellos años. Y bueno, pues tanto esas cosas como muchas otras. Y fue un aprendizaje estupendo. Dinamarca en esa época, claro, en una España además complicada, ¿no? Todavía a nivel político, a nivel... Bueno, en España, yo cuando llegué a Bruselas, que es donde monté mi cuartel, porque era un sitio muy especial. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando del año 70. Vale. No sé, sí, 71, 71, 72. Y en los bares que había en Bruselas ponían prohibida la entrada a españoles. Directamente. Españoles. No turcos, ni griegos, ni albanos, españoles. Porque había una inmigración española muy fuerte y lo único que hacían los españoles por supuesto, eran servicio para las casas y los maridos choferes, en fin. Y no les gustaba que saliesen los españoles por los bares. Yo hablaba en inglés y, claro, no formaba parte de aquel grupo de gente humilde que iba con su maleta de cartón, que llegaba a Bélgica, que era un sitio muy, muy especial, muy abierto, muy moderno. Y luego la ventaja que tenía en estar en Bruselas es que te cogías a una hora y estabas en París. Y te ibas a desparramar a París o te ibas a Ámsterdam de copas a Ámsterdam y si te embalabas un poco, a Copenhague. Y claro, es un sitio... Bueno, entiendo que sea una gran universidad, ¿no? ¿Y en qué momento entra el diseño gráfico? ¿Ves que es la forma de expresión? Bueno, sé que eres un... Bueno, el diseño gráfico, empecé lo primero al llegar a España hice varias cosas y lo primero que hice fue montar una compañía de camisetas. Pues de casualidad que me encontré con un amigo que distribuía tintas para serigrafía y entonces empecé a hacer camisetas con él, hicimos unas cuantas camisetas y la cosa entonces y luego en la calle Piamonte había una tienda que se llamaba Vanguardia y con Enrique C. Cañini le fui a ver, yo le llevaba algunas camisetas y entonces me dijo, ¿y por qué no empezamos a vender las camisetas por correo? Y porque las hacíamos y las poníamos en el escaparate y teníamos los lunes por la mañana a todos los modernos de Madrid en la puerta esperando que abriéramos la tienda. Y entonces, claro, pero hacíamos unas tiradas de 7 camisetas y luego ya había que hacer otra, ¿no? Y entonces las empezamos a vender por correo y montamos una cosa que se llamaba Vanguardia por correspondencia. Y ahí aquello despegó despegó en vertical. Venga, y empezamos teníamos un ordenador potentísimo en la época que llevaba mi hermano. Mi hermano que ahora es técnico comercial y siempre ha sido, todo ordenadísimo, muy, muy experto en el mundo de los ordenadores y entonces empezamos a montar una cosa de venta por correspondencia y subió y casi, no sé, aquello fue espectacular. Y a través de las camisetas empezamos a distribuir discos.
Y entonces en la tienda teníamos las camisetas y venían los primeros sellos de Madrid y traían allí los discos, porque en Vanguardia solamente se vendía música de vanguardia. O sea, Claro. el disco más vendido en Vanguardia era Esplendor Geométrico. O sea, imagínate el nivel de la época, ¿no? Y entonces empezamos a distribuir los discos y llega un momento que hablamos con Dro y con grabaciones, y oye, ¿por qué no, en vez de que todo el mundo vaya, cada uno haga su guerra, ¿por qué no nos juntamos todos y hacéis Pancoca, que bueno, ahora vamos a estar... y montamos? Sí, todavía la Vanguardia, Sí. pero sí que al cabo del tiempo ya le llamamos Pancoca, que Pancoca es mi nombre de cuando era de niño. Me llamaban Pancoca, que la gente luego se ha hecho, digo, Pancoca, seguro que... O sea, Pancoca es Juan Óscar, dicho por mi hermana, que no sabía pronunciar nombre tan complicado. Y entonces empezamos a distribuir discos. Hablamos con todos los periodistas del momento, que yo los conocía a todos, porque yo trabajaba en el periódico, tenía muy buenas relaciones con la mayoría de los periodistas musicales, porque además estaba en todos los conciertos, estaba muy metido yo en ese mundo. Y entonces mi amigo Moncho Alpuente, que nos estará escuchando, me dijo, pues, mira, para tomar el poder hay que tomar la distribución. La distribución es fundamental para tomar el poder. Y me dijo, ¿y tú tienes capacidad de montar una distribuidora? Digo, ¿yo? Y entonces me convenció de que yo montara la distribuidora y que juntara a los sellos. Y fue idea suya. Y Moncho Alpuente, que también fue una persona importante, porque también fue la primera persona que te encargó una portada de discos, ¿no? Es el primer disco que... Es que además yo vengo del mundo del cine. Aparte de todo esto que te he contado, cuando estaba en España hacía películas, me buscaba la vida trabajando desde muy joven. Y en el cine el distribuidor es fundamental. Es muy gracioso, y cuando yo cuando monté Pancoca y decía que era distribuidor, los jóvenes de la época y todos los de los sellos y los músicos se pensaban que yo era como un vendedor de electrodomésticos. O sea, la palabra distribuidor no les encajaba dentro del mundo artístico y se pensaban que yo era un aprovechado que venía a meterse en el mundo para llevarse las pelas. Cuando no había pelas, no había nada. O sea, no, eran todo tiradas muy pequeñas de discos cuando empezamos, y allí no había ni un duro. O sea, era todo muy básico. Todos vivíamos de las camisetas. ¿Red de ventas hicisteis o la venta era telefónica directamente? La venta, la venta venía, la venta, nosotros empezamos, que nosotros ya teníamos venta, porque nosotros las camisetas las vendíamos en las tiendas de discos de toda España. Vale. Y en todo, o sea, no había, en esa época, no había un chico espabilado, listo. Todos los listos de España llevaban camisetas nuestras, de Siniestro Total, de Ante Todo Mucha Calma, o de los chinos, o sea, todas esas de Ribos Arias, todos llevaban esas camisetas. Pues esas camisetas abrieron unos cauces tremendos. Y cuando viajabas, ibas a Palma de Mallorca y te encontrabas a los tres más listos de Palma de Mallorca y llevaban los tres camisetas tuyas. O sea, todo eso iba a la vez, iba a la vez la imagen que las camisetas. Y a mí, claro, yo vengo de la imagen, o sea, a mí me gustaba, y yo estaba ahí para hacer las camisetas y para hacer las portadas de los discos. A mí yo no quería nunca ser ni disquero, como dice Manrique, ni nada. A mí los discos me importaban tres leches. Yo no quería ser... solamente estaba ahí para distribuir, para unir, y nosotros vivíamos de las camisetas. Los discos era porque estuvimos muy poco tiempo. O sea, yo estuve, no llegamos a un año y medio. Entonces, pero bueno, es importante también... Pero fue tan vertical la historia que Ordovás publicaba unas listas donde de los 100 primeros discos teníamos 75 discos nosotros, y era acojonante. O sea, porque es que fue, claro, como no había rock and roll, no había medios para... En España no había más que cantantes melódicos y horteras, pues pumba, o sea, de repente pues todo el mundo, al margen de que estaban también tirando los Pegamoides y los Zombies en compañías más gordas, pero que estaba, o sea, que éramos como el mismo equipo, aunque estábamos
en aquello que se llamaba la invasión independiente. Y entonces el diseño gráfico estaba en un segundo plano en ese momento. O sea, el diseño gráfico, y yo además por lo que me metí en todo aquello, es porque además de distribuir los discos, y sobre todo, yo tenía un estudio de diseño que se creó ahí. O sea, y en ese estudio de diseño estaban en ese momento los mejores chavales de Madrid que parecía un estudio de diseño como holandés o como si estuviéramos en Londres, y nos inventábamos en los clientes, porque lo que hacíamos era coger los discos que se editaban y que le hacía la portada un amigo o una fotocopia, no sé qué, y nosotros recogíamos el material y lo convertíamos en una cosa presentable. Y luego pues llamé a amigos míos, también buenos diseñadores, al margen de que yo también tuve la suerte de poder intervenir en diseños de portadas, pues llamé a Moncho Algora a que hiciera la portada de la Villarudró. Y entonces, claro, la Villarudró, de la portada anterior que tenían a la portada de Moncho Algora, pues, claro, dije, o sea, y yo creo que ni Moncho Algora se acuerda de eso, o sea, porque un día se lo comenté y dice, sí, pero no se acordaba. Ahora que está en el Reina Sofía, su disco, igual se acuerda. Y hicimos Draw, hizo luego uno que se llamaba Navidades Radioactivas, y luego hizo La Mode, pero que ese ya no se lo encargué yo. Pero bueno, quiero decir que se puso en marcha unas portadas, y luego lo hacíamos, aparte de las portadas, toda la promoción del disco, y lo mandábamos todo impecable, todos los envíos, los currículum, las fotos, todo hecho como si fuera una supercompañía, muy cuidado todo. Y luego los carteles de promoción que pegábamos en la calle, que al entrar a mi estudio los has visto allí a la puerta, cuando ves esos carteles parece que están hechos antes de ayer, porque están hechos con un cuidado y con un cariño, y nadie se daba cuenta de todo eso. Sí. Pero luego pasa el tiempo y todo eso sigue funcionando. Cuando la gente sigue viendo la portada de Cuando se come aquí, parece que está diseñado antes de ayer, porque es que no le pasa el tiempo. Totalmente. O sea, y cada día está bien. Eso no le pasa a todos los discos, también le pasa con el trabajo de Moncho, que estaba estupendo en la Villarudró. Había portadas de discos como las que hacía Bárbara Allende, Ukelele, que eran discos míticos hechos en aquel momento, y que cada año que pasa suben más arriba, ¿no? Pues hacéis también una especie de dirección de arte con todas las compañías independientes. Estamos hablando de Gasa, dirección de arte total, vocacional, además, porque yo ya sabía, yo ya había visto en Suecia lo que era un estudio de diseño, yo ya sabía quién eran los que molaban y los que lo hacían bien. Entonces, no es que fuera una especie de dirección de arte, era dirección de arte total, porque era lo que nos movía a nosotros, o sea, lo que realmente estábamos haciendo, al margen de que luego se vendían los catálogos y todas esas cosas, y teníamos allí un archivo de toda España, de lo que consumían, de si eran heavies, de si eran nueve aoleros, de que si eran siniestros, de que si eran... Todo eso, porque antes estaban todas esas tribus marcadas, la diferencia, y entonces pues teníamos a todos los sinvergüenza de España catalogados, y eso era muy divertido, y luego viajábamos por ahí, y te recibía la gente en las tiendas de toda España, te recibían como si llegara el Mesías, porque nosotros, claro, porque nos empezamos a mover por el underground, pero lo tomamos todo, porque al final las tiendas gordas lo acabaron aceptando también, pero nosotros empezamos por las tiendas pequeñitas. Claro. Y, muy importante, las tiendas pequeñitas y los locales de música, porque como luego nos llevaban de copas, ibas a donde, entonces acababas poniendo esa música en el local. Y como eran los locales emblemáticos, pues todo eso fue veneno. Y se corrió el veneno, pero vamos, totalmente. Y además, bueno, pues como nos gustaba el underground y leíamos prensa underground y en fin, conocíamos el medio y nos gustaba, pues, y luego los periodistas nos apoyaban, porque veían que lo estábamos haciendo bien. Y todo eso fue muy rápido. Los periodistas, y yo fui a ver, yo había tenido un grupo. Eso no se lo cuento a nadie, te lo voy a contar a ti primero, porque nunca lo he contado.
Pero yo había sido músico desde los 14 años, tenía un grupo y tuve varios grupos. Pasamos desde el folk rock al comienzo y luego tuvimos una formación ya directamente mucho más rockera y otra más rockera después. Pero y entre medias, en la segunda, nos grabó discos una compañía que se llamaba Acción, que era de la SER. Y nuestro productor era Manolo Díaz, ni más ni menos. Sí. O sea, que no era broma el tema. Y entonces, nos metimos en Acción. Nosotros nos llamábamos Tierra Fértil, teníamos un grupo que era muy folk rock, hacíamos una cosa como entre los Seekers y Pentangle, muy culto, porque éramos chavales del colegio, y uno de ellos es catedrático de medicina, y en fin, éramos estudiantes y éramos muy empollones, nos gustaba mucho la música, y cantábamos igual una canción de los Who, que una de Donovan, que una de los Seekers, y que otra de Bob Dylan. Y teníamos un repertorio así y entonces cuando actuábamos en directo teníamos bastante éxito. Y hacíamos conciertos en el Palacio de la Música, era muy bonito. Y entonces nos grabó Manolo Díaz y nos cambiaron el nombre y nos llamaron El Reloj de Cuco. O sea, un copiado del Strawberry, Around the Clock y todo eso, pero psicodélico. Y entonces, bueno, entonces hablando, decidió que íbamos a grabar una canción de Quincy Jones de cara a de nuestro disco. Y el disco se llama La Banda del Cuco, que es una canción de Quincy Jones traducida al castellano y que hablaba de que Oscar cantaba un día, no sé qué, y entonces hay un vídeo que se puede ver ahora mismo. Si te lo pinchas La Banda del Cuco, te encuentras con el vídeo y pues cuando yo tenía 17 años. Qué bueno. Y nada, muy pues nada, gracias por esa exclusiva. Pero gracias a eso conocía, cuando te cuento toda esta historia, porque la experiencia musical, sobre todo lo de ir a grabar y que te grabaran y que había desaparecido las pistas de nuestro grupo. O sea, que de repente tocaba y pues esto no somos nosotros, de otra forma, otras cosas que pasaban. Sí. Y que decían, no, sí que sois vosotros, ¿qué cojones va a ser nosotros? Y bueno, todo eso. Y luego yo vi cómo fue el primer día que se hicieron los 40 principales, porque nosotros ensayábamos en el estudio 5 de Radio Madrid. Y entonces allí en la esquina de donde ensayábamos, nos dejaban horas a varios grupos y nosotros ensayamos por la mañana, ensayamos los buenos. Era un grupo acojonante, con Johnny Galbao allí. Sí. Esos entraban después de desayunar. Sí. Y después entrábamos nosotros a las 11 y nos dejaban hasta las 4 o 5 de la tarde. Entonces, bueno, tela marinera. Y en la esquina estaba Rafael Rever montando los 40 principales. Qué bueno. Asistimos a eso. Cuando yo monto Pancoca y tengo 20 discos que promocionar, me voy a ver a Rafael y le digo, Rafael, aquí tengo estos discos que estamos haciendo y nada, a ver que alguno me ha contado que las compañías te dan, hay que poner pasta para que te promocionen. Y digo, que va, ni de coña. Y digo, pues nada, aquí te los dejo. Y me ayudó totalmente, y nos ayudó Rafael Rever. Y nos compró, y nos ayudó muchísimo, una persona que se llama Emilio Cañil. De Discoplay. Hombre, de Discoplay nos metió los discos y todos esos discos, claro, metimos otra marcha. Bueno. O sea, cuando de repente discos que se vendían como muchos 600 ejemplares, de repente pasaron, se puso otro cero o otros 2 ceros. Y luego nos metimos en el Corte Inglés, la cosa ya se complicó, los pagos en vez de al contado, que antes ibas con los discos y tenías un colega en la tienda y te pagaba ya al contado, según en Escridiscos te pagaba al contado, en el Corte Inglés te pagaban a 180 días, yo qué sé. O sea, el Corte Inglés ya fue o sea, lo de los pagos, todo eso ya la neta, ya era otro mundo. Y ahí empezamos y luego sí, el Corte Inglés y todo lo demás. Pues ya te metías en un mundo
Y una cosa, yendo concretamente a esa portada icónica, ¿no?, de esa época, que si hay una portada es el Cuando se come aquí, siempre he querido preguntarte, ¿no hubo problemas de copyright de los Dalton? No, porque estaba... Nosotros lo hicimos... O sea, imagínate que esto era siniestro total. Claro. O sea, lo hicimos para buscar lío. O sea, es decir, que el encargo era imposible. Porque digo, bueno, o sea, digo, vosotros me encargáis que ponga a los Dalton, me decís lo que tengo que poner, que copie a uno que lo conoce todo el mundo sus dibujos. Y ¿qué queréis que haga yo? Es decir, esto es una encerrona, tío. O sea, ¿cómo? O sea, la gente se va a dar cuenta que ha copiado la portada del disco y esto es una mierda. Y dice, y el único éxito que había, la única cosa que podía salir de eso era que nos denunciaran y montar un lío de puta madre. Claro. Pero, y nada, y me puse a dibujarlo. El dibujante... O sea, el dibujante que dibuja a los Dalton es el mejor dibujante del mundo. Entonces yo cogí una plumilla, lo había cogido desde el colegio, y me dibujé a los Siniestro a plumilla. Me estuve, pues no sé, igual 25 días sin hacer otra cosa que mover la plumilla, y hicimos el cartel, y de repente se convirtió en una barbaridad. Claro. Y hasta que lo ves, y está más moderno el disco que los propios dibujos, que son impresionantes y maravillosos. Y bueno, funcionó bien. Y por finiquitar el momento Pancoca, hablabas de eso, ¿no?, de esos pagos del Corte Inglés. ¿Es eso el fin, el que provoca que se acabe la aventura? Bueno, se habla mucho de que fue un cisma, ¿no?, también para las compañías, fue un momento duro, ¿no? Y al final fue una condición, vamos, de financiera, ¿no?, lo que llevó al cierre de Bueno, sé que yo al final empezamos a discutir. Y yo no quería discutir, yo no tenía tiempo que perder. O sea, yo veía, además, sobre todo es que la discusión era bueno, pues sobre todo era con Dro, o sea, que Dro quería él controlar el negocio, cosa que me parece muy bien, y no se fiaba ni un pelo de que nadie interviniese. Yo era bastante mayor, yo tenía 10 años más, sabía mucho más. Mi hermano, o sea, tenía un carrerón economista. O sea, el negocio era... ellos eran muy jóvenes, y entonces si no eras de Dro, o los especializados, pues era sospechoso, porque nosotros éramos más mayores y sabíamos más. Yo sabía de promoción, sabía de diseño, mi hermano sabía de economía, y ellos eran, pues eso, pues unos chavales, amigos del colegio, y que querían hacerlo ellos. No se fiaban, y estaban todo el rato muy nerviosos de que nosotros hiciéramos eso y que juntáramos discos. Y luego cuando también montamos un sello nosotros con Simone pues sacamos a Los Elegantes y metimos allá, en fin. Le parecía que era una conspiración. Él pensaba que le queríamos quitar el negocio. O sea, es que todo lo de que nuestro estudio de diseño y todo eso, él no lo entendía. O sea, él no se lo creía, vamos, no pensaba que era tal la vocación. Y yo le decía, pero sí es que yo quiero ser diseñador, sí que yo no quiero ser director de ninguna compañía. Pero bueno, pues ahí fuimos hasta donde fuimos. La historia real de por qué yo un día decidí ya quitarme de en medio, aparte de que la relación era tensa y ellos empezaron a alargar y a decir cosas. Yo no respondía nunca, no, que si le debíamos dinero, que si no sé qué, todo eso era un lío provocado por la propia cuenta. Si estabas cobrando al Corte Inglés, pues ya no le podías pagar como le pagabas antes, era otra cosa. Pero, en fin, todo eso se complicó y se empezó a alargar. Y entonces yo cuando empezaron a alargar digo, yo paso. Pero, sobre todo, nosotros estábamos en la calle Montesquiza y en el piso de abajo estaba Pablo Pérez Mínguez. Me acuerdo una noche que yo bajaba y subía y en casa de Pablo Pérez Mínguez, que tenían allí el estudio, estaba Radio Futura decidiendo si fichaba por nosotros o si yo una multinacional. Y esa fue la noche. Y esa noche, pues nada, yo les conté, subieron arriba, somos muy amigos,
Santiago, Luis, pues no, imagínate, o sea, una maravilla de maravillas. Amigos es poco, éramos, vamos, muy buena gente y con mucho contacto, porque eso ya teníamos la misma edad, era otro mundo. Y nada, ellos se subieron arriba, lo hablamos, se bajaron y tomaron la decisión y luego subieron y dijeron, vamos a... Qué bueno. Y estaba Paz también, el Paz Tejedor, imagínate, o sea, gente maravillosa. Y decidieron irse a Ariola. Y ese era, para mí era el reto, porque teníamos que avanzar, porque ya habíamos hecho lo más importante, habíamos metido todo eso muy adentro. Entonces el único camino para mí era encontrar a realmente gente de otro nivel que pudiera llevar el negocio un poco más lejos. Bueno, no pudo ser así y yo al día siguiente recogí mis bártulos y decidí montar Madrid me mata. Exacto. Era un capítulo que dirigía yo solo, que no tenía que pelearme con ningún grupo. Habíamos tenido una movida con los Burning también. Los Burning vinieron, también iban a grabar con nosotros, les di un pequeño adelanto y lo perdieron por el camino, por ahí no se supo qué pasó. Era una cantidad grande, pero ya más éramos muy amigos. Pero bueno, ya cuando a un amigo le das un adelanto y ves que no vuelve, pues te das cuenta que algo está pasando. Y Madrid me mata es la segunda gran aventura en esos años, ¿no? Que es Pero bueno, yo ya digo, me voy a hacer otra cosa y montamos una revista. Era lo mismo, pero en otro sector. ¿Y quién estaba en el núcleo fundacional de Madrid me mata? El Moncho Alpuente y yo, lo mismo. Vale. Éramos, aparte, bueno, o sea, que había en Pancoca estaba, no, lo mismo, sí que Pepo Fuentes, que era importantísimo en Pancoca, pues se vino a mi casa, venía a mi casa después de comer, y un día estábamos allí viendo la tele, una serie que le gustaba, de esas imposibles, y le digo yo, hacer puñetas, o sea, vamos a mover las mesas y vamos a montar una revista. Y entonces movimos las mesas de un salón que tenía yo en mi casa y las pusimos de otra forma y ya estaba la revista montada. Y allí en una se sentó Pepo, en otra se senté yo. Moncho venía, Moncho Alpuente era muy importante, pero él no quería compromisos porque tenía compromisos por todos sitios. Tenía la tele, ya no podía hacer más cosas. Y entonces él no quería comprometerse. Y entonces se puso en Madrid me Matera, se llamaba artista invitado. Y entonces venía el primer día y entonces hacíamos el número, lo hablábamos. Allí, bueno, por supuesto, la mesa de redacción, por allí corría de todo, o sea, porque eran nada, pues en esa época pues fumabas como carreteros, todo, todas las botellas, los hielos, los limones, en fin, la de Dios allí. Entonces nos poníamos a hacer el número y lo pasábamos estupendamente. Y luego volvía el día del cierre. Ese día, o sea, otra vez la mesa hasta arriba, se ponía con una máquina a escribir y se reescribía y se editaba media revista. Como sabía hacer de todo, a Moncho le decías, háblame, cuéntame de una cosa de ciencias ocultas. Cuéntame quién descubrió el último tramo del río Orellana. Acojonante, es una enciclopedia viva. Entonces, pues nada, siempre que tuviera, si tenía materiales para estar inspirado, pues él seguía escribiendo. ¿Cuánto duró Madrid me mata? Madrid me mata muy poco también. Todo esto era, cada año era una aventura, ¿no? Íbamos como
pero no sé, año y medio. Vale. Éramos la revista más cutre que había en el kiosco. Íbamos a los kioscos a ver si por favor nos podían distribuir la revista. Y si la ponían ahí, la última de abajo, ¿no? Ahora que está en el Reina Sofía como obra, es muy gracioso, porque todas las que estaban por encima de esa no están, pero esta también estaba hecha, el Madrid y Mata está hecho con un cuidado y con un cariño, que cada milímetro del Madrid y Mata estaba escrito, todas las fotografías son originales, o sea, de ahí se han criado todos los fotógrafos que corrían y que querían, sobre todo, lo que era muy sencillo, porque pagaban muy poco o nada, y entonces pues, la gente colaboraba y hacía cosas pues, también para salir. Madrid y Mata básicamente era un catálogo de promoción de gente que vivía en Madrid. O sea, que lo que hacías, si salías en Madrid y Mata, pues habías tenido la suerte. Y si el que no salía en Madrid y Mata, pues iba cojeando por la calle. Porque salir en Madrid y Mata en aquel momento era estupendo. Y entonces, pues nada, era una revista donde no se hablaba mal de nadie, y entonces, pero solamente se hablaba bien de la gente que había que hablar bien. Y entonces promocionaba a esa gente que conocías, porque en esa época era muy importante. Cuando conocías a alguien, enseguida lo promocionabas, se lo explicabas a tus amigos, le buscabas un trabajo para hacer pandilla y para que la gente que conocieras con talento pues que saliese adelante, ¿no? Porque era un compromiso, o sea, cambiar y activar la ciudad y el país. Y además era muy poco nacionalista, Madrid y Mata. O sea, cualquiera que venía de cualquier sitio, de León, de Sevilla o incluso de San Sebastián, era bienvenido allí perfectamente. Y acaba la aventura Madrid me Mata y ya te centras ya en el estudio de Madrid me Mata lo que me sirve es empiezo a tener clientes, digamos, en el mismo piso, y Madrid me Mata lo único que daba pues nada, no daba nada, o sea, daba problemas. Pero cuando empezaron, y estabas acostumbrado, en aquella época se podía vivir sin dinero, o sea, pues ibas todo el rato trampeando. Yo no me acuerdo cómo vivíamos, pero bueno, un día cobrabas y pagabas tú, y íbamos a comer y pagabas tú, luego... Pero estábamos, claro, en Madrid y Mata nos invitaban a copas y a comer en todos sitios. Yo no pagaba en ningún lado a Madrid, en ningún sitio. Entonces ibas al Sol y te quitaban la cadena allí a 20 metros. Ibas a la Vía Láctea y te invitaban a 4 copas. Y llegabas a casa cocido, pero vamos, o sea, sin gastarte un duro, porque todos eran anunciantes y amigos. Y era... Bueno, pues nada, yo lo que pasa es que como era muy currante, pues no me eché a perder por ahí por el camino, pero que por la mañana sí, o sea, daba mucho trabajo. O sea, no era broma, era una revista que daba muchísimo trabajo, era una puesta en página muy complicada, muy arriesgada. Y luego tuve la suerte que apareció por Madrid un mito del diseño, o sea, mi ídolo, que se llamaba Tibor Kalman, y que dijo que Madrid y Mata era la bomba, y que quería conocer al que la hiciera. Y era el director de arte de Warhol Interview en aquel momento. Joder. Y entonces, pues nada, se enamoró de mí, nos hicimos muy amigos, y Madrid y Mata le parecía la bomba. Y yo digo, pues es una mierda. Y a él le parecía, porque claro, él desde Nueva York dice que nosotros en Nueva York somos muy horteras, porque en Nueva York es como todo esto, pero ya pasado por la pasta. Pero le hacía mucha gracia la historia de Madrid, que fuera... Él era húngaro y le hacía mucha gracia ese momento de la movida de Madrid y salir por ahí, wow, se lo pasaba que te matabas. Y estuve con él en Madrid, en Barcelona, bueno, le gustaba, era muy golfo, le gustaba la juerga, muy simpático, muy listo, y nos hicimos muy amigos. Y luego cuando fui a Nueva York, pues nada, pues una maravilla de relación con él. En Nueva York te vas a vivir también, ¿no? Él tenía el estudio más importante. Tú también, ¿no? Al poco tiempo fui a Nueva York a ver qué pasaba. Porque usted me decía, pero vente a Nueva York y tal. Y nada, me fui a Nueva York y tuve la suerte de que me cogieron mis trabajos en Absolute. Y ahí pues nada, o sea, tuve una carrera en vertical en Nueva York, porque en Nueva York no me cogieron como diseñador gráfico, me cogieron como artista urbano. O sea, las pinturas que yo hacía en aquel momento las cogió un director de arte, el que hacía el Absolute Vodka, que era un tipo absolutamente genial, que inventó una idea que era hacer publicidad
Él dirigía la empresa de publicidad más importante de los Estados Unidos, que había conseguido que el Absolut Vodka fuera la bebida más bebida, por encima de los whiskies, la número uno. ¿Y cómo lo había conseguido? Poniendo una página de Andy Warhol en la contraportada del 80% de las revistas americanas. ¿Y qué hacía al mes siguiente? Poner la misma foto otra vez, pues el mismo dibujo. Y el mes siguiente, otra vez la misma. Y así durante 4 años. Termina Andy Warhol, ya que está la gente un poco cansada después de los 4 años, y pone a Keith Haring. Y otra vez. Y entonces empieza a meter por los ojos el arte pop de aquella época y empieza a trabajar con otros artistas. Hay un libro que se llama el Absolut Book, que viene por orden como fueron las campañas, y que es sencillísimo. La quinta o la sexta puso a Rucha, que es tan exquisito que no funcionó, pero que lo ves y ahí está. Edelman, o sea, gente impresionante. Sharp. Pero bueno, y entonces de repente eligen a un nuevo artista y estaban buscando a alguien latino. Ahí eres tu suerte. Yo no lo sabía, pero estaban buscando, lo habían hablado ellos. Y de repente yo mandé mis trabajos a una revista que ya me había publicado, una revista de diseño muy importante, y la directora de arte de esta revista, que se llama ID, se lo recomienda a este director, lo miran y me llama por teléfono. Pues enhorabuena, señor Brandi, porque Óscar Marino Brandi, señor Brandi, porque va a ser usted el próximo Absolut Brandi. Y le digo, joder, qué putada que me han elegido porque se llama Brandi. Pero le voy a decir, mira, es que este es el apellido de mi madre, porque es que nosotros en España ponemos los dos apellidos. No, pues está lo mismo, no lo hemos escogido por la palabra Brandi. La próxima campaña se llamará Absolut Marine. Y nada, y así fue. Y estuvimos una campaña de 5 años en todas las publicaciones americanas, y sobre todo lo que hacían también espectacular era en los edificios, unos murales de 12 pisos en sitios emblemáticos de ciudades. Empezamos por Nueva York y luego se fue moviendo por todo Estados Unidos. Y poníamos unas vallas inmensas a la entrada de Los Ángeles, de Chicago, de Detroit, de las ciudades así más pintonas, y ponía solamente las botellas de colores que yo había pintado, pero no ponía nada más, ni una sola palabra. Entonces, cuando llegabas al downtown, te encontrabas unos murales que ponía solamente Mariné y las botellas. Esto es una promoción, pero vamos, abrumadora. Y entonces presentaban, lo hacían una rueda de prensa y presentaban en la discoteca más moderna de la ciudad. Allí llegaba yo y se hablaba y nada, nos reíamos y ponían música y presentaban al artista, y entonces pues nada. Y luego todas las contraportadas, y se ibas a una tienda de revistas de estas inmensas que hay en Estados Unidos, y ¡guau! En todos sitios. Y era una barbaridad. Entonces, claro, y además el día que salió la primera imagen, me pusieron en una página, que ahora te la enseñaré, una página a Warhol y en la de la derecha Mariné. A ver si funcionas ahí. Y si pasabas esa prueba de fuego, te ponían con Haring, a ver si aguanta con este. Y allí están las páginas para que las veas ahora. ¿Y no tuviste la tentación de quedarte en Nueva York? ¿Por qué fue? El director de arte era tan listo que no hacía nada. Dirigía la empresa y entonces me invitaba a tomar allí un Bloody Mary por la mañana. Decía, mira, es que aquí lo que importa es la idea. Porque era un rascacielos entero de una compañía que su principal cliente era Absolut Vodka. Y la compañía se dedicaba a hacer la publicidad de vodka. ¿Y cuál era la publicidad de vodka? Poner la página que tú habías hecho en todas las revistas, al mismo tamaño.
no había adaptaciones ni nada, lo mismo. Eso era él. Y esa era su cabeza. Y por eso estábamos aquí tomando un Bloody Mary. El día que este lo dejó, empezaron a enredar, a hacer 20.000 campañas y se fue a hacer puñetas. Pero era el aplomo. Y es cuando decides volver a España. Claro. Vale. Y el aplomo de hacer las cosas bien era de hacer solamente ¿para qué vas a tocar tú un anuncio de Andy Warhol? ¿Para qué vas a hacer? No hay que hacer nada. Y ya está, y ponías el nombre y parecía, joder, sí que le están haciendo mucha promoción al artista. Pues vale, ya está, ¿qué problema hay? ¿Dónde está el problema? Y vamos a tomar nosotros Bloody Mary. Le recuerdo con emoción. Qué tío más listo, por favor. Y luego cuando fui a trabajar con Swatch, que también era una compañía alucinante y también vivían de los diseñadores de verdad, porque vendían relojes de plástico que no valían una mierda y que lo único importante era su diseño. O sea, ahora que la gente habla del diseño, si vale o no vale, en aquel momento era fundamental que alguien con cabeza llenase de contenido un reloj de plástico para competir con los Casio, que era... O sea, en esa época todo el mundo quería tener un Casio. Entonces los suizos se fueron a hacer puñetas y nadie se atrevía a llevar un reloj, un peluco por la calle de hortera y de pasta. Entonces todo el mundo quería llevar un reloj de plástico que en vez de Casio fuera Swatch. Y entonces ahí entró, o sea, era espectacular la gente que trabaja allí, espectacular. No había un tío listo en el mundo que no trabajara para Swatch. Y entonces hacían unas convenciones en Suiza y nos invitaban a Stade, a una estación de esquí, la cerraban y entonces estaban allí todos los sinvergüenzas del mundo. Y ya trabajabas en España, desde España hacías lo de sí, pero en España yo hice muchas cosas, pero todo dependía de Suiza. Tenían los talleres en Milán, que está pegado, o sea, Milán es como, o sea, que es el aeropuerto de Suiza, ¿no? Porque en Suiza, cada vez que vas a Suiza vas a Milán y soluciona, porque si no tienes que ir a Génova. Pero bueno, a Ginebra, no a Génova, a Ginebra. Y nada, y ahí fue una época muy buena. En esa época fue todo, ibas de un lado a otro, porque era Absolut, era Swatch, fue Benetton, o sea, compañías que utilizaban mucho la imagen sabían lo que era un diseñador, sabía la gente que estaba muy implicada y había un ambientazo tremendo, ¿no? Y había muy buenas publicaciones, muy buenas revistas. Al caer las revistas, pues se perdió un poco todo ese mundo, porque era realmente lo que lo mantenía, ¿no? Es decir, al desaparecer el papel, pues que bueno, luego ahora está Internet y hay muchísima gente, pero hay algo de la nobleza del papel que es cierta. A mí no me importa, porque a mí me gusta vivir el presente y no vivo de pasado glorioso, ni muchísimo menos. Pero sí que fue un momento especial. Bueno, hemos hablado de música, hemos hablado de publicidad, vamos a hablar de cine, ¿no? Y vamos a hablar por un caso concreto. Me gustaría eso casi que también ahí hablar un poco del proceso creativo, ¿no? Todo sobre mi madre. ¿Cómo arranca? ¿Recuerdas? ¿Te llama Pedro? Pedro es amigo, bueno, me imagino, de pues la Pedro, noche madrileña. Éramos de pandillas. Antes te contaba de Pablo Pérez Mínguez, y que estaban en la calle donde estábamos. En Montesquieu. Allí, en esa misma calle vivía Alberto García Lís, Ocalele, nosotros, sí, porque era la casa de Pablo Pérez Mínguez, y en la casa de Pablo Pérez Mínguez uno de los personajes más importantes era Pedro, que estaba por allí, ¿no? Yo también era muy amigo de Iván Zulueta, y a través de... Y ese se movía en uno... Había muchos que nos movíamos en diferentes ambientes, ¿no? Pero, bueno, pues con Iván tenía una cosa que era la imagen. Iván era una maravilla, porque claro, hacía... Era un gran diseñador. Y además, con Iván teníamos una cosa que veníamos del cine y habíamos aprendido a hacer imágenes a través del amor al cine. O sea, él sé que iba en el Festival de San Sebastián, que su padre era director. Y entonces teníamos muchas cosas en común, ¿no? Con Mario Pacheco, su hijo, padre, era operador de cine. Y yo, Mario Pacheco, los primeros conciertos que había en Madrid, ahí estaba. O sea, venía Brian Eno
a dar el coñazo con David Byrne, los primeros conciertos, que todos. O sea, yo no había un concierto que no estuviera. Y entonces habíamos una pandilla que éramos muy fundadores de toda esa historia. ¿Y cómo surge? Y entonces, te contaba que en esa pandilla pues estaba Pedro y Pedro pues empieza a hacer su carrera y su vida y un buen día, pues no sé, me acuerdo que estábamos en Vinson y comprando y me doy la vuelta, hombre, Óscar y no sé qué, quiero que me hagas un cartel. Y yo, ¡guau! Me desmayo aquí ahora mismo. Y nada, pues encantado y no sé qué, y nada, nos conocíamos mucho y nada, pues establecimos una relación y nada, pues intenté hacerle un cartel que le gustara. Primero me llevó a su terreno y estuve, fue un cartel que tardamos, que él es muy trabajador, o sea, muy trabajador. Yo le admiro profundamente, porque es que la gente del cine es que curra, y en la música, son trabajos que llevan mucho trabajo. Y mira que he estado con gente trabajadora, pero Pedro es especialmente trabajador y especialmente minucioso y con un compromiso personal impresionante. Que eso hay que agradecérselo porque es un hombre que ha llevado su carrera, hay que ver de dónde viene, cómo consiguió todo eso. En esa época yo tenía un estudio que casi era yo más grande que el Deseo, y entonces pues hacer esa historia. Y conseguimos hacer, él cuando me encargó el trabajo, me lo encargó viendo los trabajos de Absolute y los personajes que hacía yo, porque es lo mismo. O sea, es la síntesis de trabajo. Está hecho con 10 trazos. 10 trazos. Sí, entonces el asunto era contar lo que era una madre, que fue una idea mía. El primero hicimos el decorado, con el escenario, con los labios de Marisa Paredes y con Cecilia en el teatro fotográfico, con la gabardina roja, el paraguas de colores, que es una imagen ya, pero vamos, los paraguas de Cherburgo multiplicado por 1000 y es español y tal. Y nada, tras muchas vueltas me dio 4 días para que, después de un año, después de un año, ni te cuento la cantidad de cosas que hicimos y de las que hablamos. Y entonces, nada, me dio 4 días y ¿Viste la película? Se fue con su hermano el último día. Bueno, ahora ya está, hasta aquí hemos llegado. Ahora te di 4 días y nada, y entró a los 4 días con Agustín. Entró primero Agustín, o sea, a mi despacho, miró así y me miró a mí y entró Pedro y levantó el dedo así, en medio segundo. Y eso no lo hace nadie. No lo hace nadie. No hay nadie en España ni en el mundo que te coja ese cartel y que te levante el dedo sin hablar con los distribuidores, los no sé qué, su puta madre, sin hablar con tantísima gente, decir, ahí está la apuesta. Después de la ilusión de su vida. Y lo mandamos, si tú pones así la mano, lo mandamos a Cannes. Y en Cannes habían hecho un cartel francés. Y yo le dije, yo te voy a hacer un cartel que no nos lo va a cambiar nadie en todo el mundo. ¿Por qué te cambian los carteles en el mundo? ¿Por qué admites que te cambian los carteles en el mundo? Porque no tiene acceso a... Pues yo te voy a hacer un cartel, tú me encargas un cartel y lo que yo voy a intentar es que ese cartel no nos lo cambie nadie en todo el mundo. Y ese cartel no lo cambia nadie en todo el mundo. Pero el primer tiro fue conseguir que pasara en Francia. Y si tapas el amarillo, ves que la madre es francesa, que es azul, blanco y rojo. Y un francés, cuando ve el azul, blanco y rojo, se cuadra y te canta la marsellesa. Y el cartel salió mal. Y con el amarillo era español. Y la madre española, que la madre española en el mundo entero se pensaban que las madres españolas iban con un pañuelo negro y con la cesta de la compra aquí en la cadera. Sí. Y cuando vieron a este pedazo de mujer preciosa, guapísima, sí, rubia,
transparente, fíjate que abundante, chulona, porque hay que ver cómo está potente, porque no hay nada más bonito que una madre, claro. Y entonces fue para la gente que esté escuchando, la imagen de la el madre podcast, moderna que queríamos contar en España. Tampoco la idea fue... La idea era muy abstracta. Lo de hablar de todo sobre mi madre tenía que ser todo muy abstracto, ¿no? Porque él empezó con, por supuesto, hablar de su madre, pero la película se convierte en otra cosa y el cartel da... Y es una pintura, pero muy abstracta, como mis pinturas, ¿no? Que son unos personajes que son abstractos. Y entonces que están solucionados con nada, tres líneas. Y es otra obra que pasa el tiempo y nunca se hace, nunca se viene abajo. Y luego es muy energética, muy positiva, muy limpia. Y muy transparente, ¿no? Por eso iba a recomendar a la gente que esté escuchando solamente el podcast que accedan a ver todo sobre mi madre, porque es un auténtico lujo. Nosotros tenemos aquí la suerte de tenerlo al lado y estar viéndolo. Hemos hablado de música, lo que significa una portada, transmitir lo que hay dentro. Estás trabajando para un artista. Hemos hablado de cine, un cartel como el de Todo sobre mi madre, es trabajar con un director de cine que es una obra ya hecha. Y hablamos de publicidad, hemos hablado de publicidad de absoluto. ¿En cuál de las tres disciplinas te sientes más libre? Es lo mismo, es lo mismo. Sí. Para mí todo es igual. O sea, yo no me muevo de un sitio a otro. Cuando lo que sí hago, cuando termino el trabajo, lo consulto con mis gurús, que tengo uno de música, otro de cine. Además no son los mismos. Tengo varios amigos que son los que son mis gurús y a los que yo les enseño los trabajos cuando los termino, y que los voy variando porque me canso de uno, me enfado con otro, y entonces pues tengo un disco ahí favorito esta semana y decido que es este, o acabo de ver una película que me ha encantado, y intento que mis trabajos tengan ese mismo nivel de la gente a la que yo admiro y por la que estoy aquí. Y intento hacerlo a ese nivel, ser responsable y aprovechar que alguien te ha encargado de hacer un trabajo y hacerlo y dejarle temblando si puedo. ¿Y dónde está el equilibrio entre el arte y el encargo? El arte es el final. El arte, si tú consigues que tu trabajo se convierta en arte, porque el diseño es solamente es un oficio. El diseño es un oficio y tú lo aprendes a manejar. Pero si tú consigues hacer de algo una obra de arte, eso lo puedes conseguir con unos putos muñecajos en una portada de un disco de Los Ineptos Total, en un rótulo, en un cartel de cine. Por supuesto que puedes conseguir, porque yo me acuerdo las primeras veces que fui a un museo de arte y vi un cartel de Hitchcock, digo, hostia, efectivamente, ya decía yo que me gustaba a mí mucho más que muchas pinturas que hay aquí. Y cuando vi esas cosas, digo, joder, efectivamente ha merecido la pena apostar por esto. ¿Y qué pesa más, la intuición o el briefing a la hora de la intuición es magnífica. La intuición y la responsabilidad y saber. O sea, la intuición es la que tienes cuando tienes que solucionar algo. O sea, las cosas importantes de la vida. O sea, yo la primera chica guapa que me ligué fue por pura intuición y con mucho miedo y nada. Y vas a ello y vas a por ello. Y al final te das cuenta que si te lo peleas, pues tienes una oportunidad de que te salga, ¿no? Pero con toda la discreción del mundo. Y he conseguido cosas que ni me lo imaginaba. Vamos, es que nunca me imaginaba que iba a llegarle a la 10ª parte donde he llegado. O sea, no es un camino que tú has pensado que vas a llegar hasta ahí arriba. Poco a poco, y muy poco a poco, además disfrutándolo. O sea, que hay otra cosa también, es saber disfrutar de la vida y saber reírte y saber pasártelo muy bien, porque luego las cosas pasan y se quedan, pero si tú te lo has pasado bien haciéndolo,
Eso es fundamental. O sea, si tú tienes esas obras buenas, ves que te las pasas muy bien. Hay que ver cómo me lo pasamos con Pedro, preparando, o sea, conspirando de cómo se hace una imagen para dejar al mundo boquiabierto. Pero es que hay que vivirlo e intentarlo. Y dejar al mundo boquiabierto, porque es que es lo que él consigue cada vez que hace una obra. Hay veces que más y otras veces que menos. Pero desde luego, o sea, con mucha vocación. Y si tienes vocación, y yo tengo vocación a saco. Claro. Y eso entonces es que yo como mejor, mira que me lo pasa bien en la vida, porque hemos corrido para arriba y para abajo por todos los sitios del mundo. Pero es que trabajando me lo paso muy bien. Y la gente que trabaja conmigo también se lo pasa muy bien. Que aquí tenemos hoy un alumno aventajado, un asistente que ha venido, que nos lo hemos pasado de temblar, sí. De temblar. Es importante, ¿no? Porque además siempre lo recalcas lo de cuando hemos llegado aquí, que tienes tu biblioteca personal, dices que esa era vuestra universidad, ¿no? Y la gente que iba a trabajar contigo. ¿Cuán de importante ha sido rodearte de gente joven o más joven que tú y que ha aprendido a tu lado? Claro, pero es que si no, o sea, todo el rato tienes que trabajar con gente más joven que tú, porque entre otras cosas es que tienes que enseñar a la gente. Porque a mí me ha costado mucho trabajo aprender las cosas y a mí me encanta compartirlas. Y entonces es una buena forma de aprender cosas. Y además que es una profesión que es que no tiene límite. La gente se cree que se hace que lo puedes estudiar y que luego te metes en tu casa con un ordenador. Si esto básicamente es vida. Básicamente es vida. Y la vida hay que tocarla, hay que bebérsela, hay que comérsela, hay que sudársela. Es algo que tienes que conquistar y está muy bien. Se puede hacer también. Hay gente que a lo mejor teóricamente, a mí me parece que la parte del ordenador esa es la más aburrida de todas. A mí me gusta mucho la elaboración, y la elaboración que es como la cocina, es hacer un guiso. Yo me estoy imaginando hacer un guiso por ordenador y digo, joder, qué muermo, ¿no? O sea, que cuando lo bonito es cuando metes la cuchara y lo rehogas, o sea, haces ese tipo de cosas. Yo creo que la vida que tiene una obra de arte, para que cuando intentas que sea una obra de arte y que sea una cosa que quede en el tiempo y que quede reflejada y que a la gente le guste, porque cuando haces algo pues que conmueva, que tú hagas algo y cuando la miras o te pegas una sonrisa de decir, joder, qué cabrón lo que ha conseguido, o si no, pues de repente que te toca la fibra, pues eso, para que te toque la fibra, tienes que haber metido los pies en el agua. Totalmente. ¿Y te has sentido como diseñador protegido a nivel de tu obra? Es decir, la música tiene una sociedad general de autores, el cine tiene pues a ISGE, el libro tiene Cedro. ¿Crees que se ha protegido los derechos de autor de los artistas plásticos y los diseñadores? No, porque pero en algunos países más que otros, pero desde luego en España, es que en España todavía no ha llegado el momento. Eso en España el momento fue que todo vino muy rápido y pareció que se había avanzado mucho, pero no es así. O sea, la gente no entiende. Para empezar, la gente no sabe mirar. O sea, no se da cuenta. Lo mira, pero no sabe si es bueno, malo, regular. Como tampoco hay ningún tipo de crítica ni de ayuda, pues la gente no es que no se da cuenta. Lo miran bien y sí, entonces cuando luego dicen, es que es muy famoso, pasas de no existir a ser famoso. Pero nadie, o sea, no se entiende la calidad de lo que estás haciendo, no se valora, o no sé, hay algo como de no fiarse, siempre recurrir al pasado, o sea, siempre recurrir a Velázquez, a Goya y ya está. No, y también me refería, por ejemplo, a sé de diseñadores que se han quejado que ellos han hecho una obra y que luego pues, de repente en una agencia de publicidad la han troceado, la han utilizado. No, pero es que ni siquiera no tenemos a los músicos, hicieron una sociedad de autores. Sí, al nivel de diseño yo he estado mucho tiempo en Begab también con los artistas plásticos, pero es que no funciona igual, porque todo el mundo entiende que
que Miguel Ríos pues gana mucho dinero con las canciones que cantó y todo el mundo lo entiende y ya está, y se queda tranquilo. Pero que un artista que ha hecho una obra de dinero, pues todavía eso no ha existido nunca. O sea, no. Hay algunos que han llevado, pues igual 3 o 4 pintores que ganen más dinero, pero no es lo común. No tienes que seguir trabajando. Claro. Yo para seguir viviendo tengo que seguir trabajando. No vivo del pasado. No tengo una canción que me ha funcionado y que me he comprado un piso. Es acojonante. Imagínate tú con todo mi madre. Yo tenía que estar forrado y tenía que vivir en Beverly Hills, que es donde a mí me gustaría vivir. Pero nada, pues como no ha funcionado, pues aquí sigo y sigo trabajando. Como me gusta trabajar, me aguanto y me callo. No me pasa nada. Y tengo la suerte de poder seguir trabajando porque me gusta mucho. Eso te iba a preguntar. ¿Sigues de manera activa y tanto cualquier disciplina que se acerque a ti, cine, publicidad o música? Yo acabo de hacer muchas cosas, pero he hecho un festival de música que es el Festival de San Javier de Música y Jazz. Y me ha encantado la vida hacer el Festival de San Javier de Jazz, porque a mí me encanta hacer un festival de jazz tan maravilloso como el que hacen ellos, ¿no? Bueno. Y ya está. Y hace poco le he hecho una portada, un disco de Anaut, y empezaron así como... no sé, ya te tenemos que explicar. Y digo, mira, a mí no me expliquéis nada. y nada, pues encantados cuando se lo hice. Os voy a cambiar el logo lo primero. El logo, no nos toques el logo. Sí, te voy a tocar el logo. Y luego, pues hasta cuando ya se lo entregué el cartel con el perro verde y un disco precioso, pues encantados de la vida y nada, una relación estupenda. Porque es muy difícil cuando haces una obra pensar que haya un pesado que te va a hacer la portada y que a lo mejor no te la hace bien y te lleva a la ruina. Si yo tuviera que alguien me tuviera que hacer una portada para mí, me da un ataque. Vamos. Pero bueno, la importancia del continente para adornar claro que es importante, claro. Es importante. Pues nada, Óscar, un auténtico placer. Muchísimas gracias de verdad por ese testimonio. Que sepas que aquí tienes sentado a alguien que hace un podcast, pero sobre todo es muy fan de ti, de tu obra. Bueno, pues al final tenemos muchos lugares comunes. Para mí ha sido una luz que has alumbrado en el camino, los aciertos y los fracasos, porque incluso yo también cometí un error montando una distribuidora que me salió mal. Pensaba que porque vendía los discos muy bien podía hacer una distribuidora y fue un desastre. Y bueno, pues siempre estar rodeado de todo lo que has hecho, un auténtico placer. Así que nada, muchísimas gracias. Quiero dar las gracias también a Rafa Jaramillo, que ha sido interlocutor en este encuentro maravilloso. Rafa Jaramillo, que es una superestrella ahora. Cantante de Silicon Flash, nada, está la compañía. Empezaron el estudio, tuvo la desgracia de empezar en el estudio y nada, ha mejorado mucho y ahora es una superestrella y que me alumbra y me calienta con su brillo. A Fran Leo por su support técnico, a Irene por el apoyo logístico y nada, nos despedimos de esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical. Muchísimas gracias. De un lugar secreto del Ávila más recóndita. Un honor estar aquí. Y un auténtico placer. Muchísimas gracias.